Estefan, te estamos molestando porque yo le estaba diciendo a Carlos, él está presentando, a mi modo de ver, unas acciones que yo voy a denominar voluntaristas. Hay buena voluntad para hacer una cantidad de cosas, pero yo le estaba diciendo a Carlos que no van a poder cambiar nada porque el instituto en el IPS que impide que se haga ningún cambio es el Consejo. Y el Consejo, ¿por qué? Porque en el Consejo no están los dueños del IPS. Y tengo entendido que vos habías presentado un proyecto para cambiar ese tema. Y nada, quería digamos, que se socialice un poco el proyecto tuyo y a ver si podemos revitalizarlo de alguna forma. Sí, así es, Enrique. Habíamos presentado bueno, en el 2020, ¿verdad? Y básicamente el proyecto lo que establecía es que los consejeros sean electos directamente por cada uno de los representados, ¿verdad? La parte obrera, la parte patronal, la parte de jubilados y después obviamente los representantes del gobierno central, del Ejecutivo. Pero como bien decís, hay que hacer reformas profundas en IPS, ¿verdad? Yo veo, digamos, con muy buenos ojos bueno, que Carlos esté ahí en el piso, que se hable el tema, que hable el presidente, porque generalmente lo que pasa en IPS y pasó en los últimos años es que nadie da la cara, digamos, ¿verdad? De hecho, leí hace unos días que alguien dijo que solamente el presidente puede hablar en nombre de IPS y nadie más, digamos, y eso es, así se manejó IPS, por lo menos en los últimos 5 años que a mí me tocó ser senador, de una manera muy cerrada, muy difícil de conocer. IPS es un tema bastante complejo, primero porque se mezcla salud con jubilación y eso es muy peligroso, y se mezcla, digo, porque es una sola persona jurídica, ¿verdad? Por más que en la Carta Orgánica diga que no se pueden mezclar los fondos y demás, hay una mezcla, digamos, importante, porque básicamente los hospitales están hechos en los inmuebles, los hospitales de salud están hechos en los inmuebles de jubilación, y así hay una mezcla de varios activos. Entonces es muy preocupante. Yo creo que hay que hacer reformas profundas. En el gobierno anterior no hubo voluntad política de hacer ninguna reforma, se mantuvo tal cual todo, y cambiando solamente las figuras y los nombres, yo creo que poco o nada se va a poder hacer, ¿verdad? Entonces esperemos que este gobierno, porque finalmente IPS está en el presupuesto general de la nación. Muchos dicen inclusive que casi que ni debería estar, ¿verdad? El Estado nunca aportó, o aportó ahora en pandemia una partecita de lo que históricamente debería haber aportado. Y los dueños de IPS, que son los aportantes, tanto la patronal, la parte obrera y los jubilados, ni conocen a sus consejeros, ¿verdad? Porque actualmente los consejeros se eligen vía decreto, se designan vía decreto. Entonces hay muy poca participación, muy poca transparencia, muy poca publicidad de qué pasa, de qué no pasa. Y bueno, esperemos que ahora con este nuevo gobierno eso cambie y se hagan reformas profundas. Como bien sabes y dijiste también en el programa, hay una claque política muy fuerte en IPS, y seguramente no necesariamente de un caudillo o 2 caudillos, sino de varios. Y también no solamente política, ¿verdad? También de médicos, también, o sea, ahí hay mucho dinero, se maneja muchísimo dinero, pero el dueño del dinero está ausente en la mesa, ¿verdad? El dueño del dinero, que es finalmente el aportante, la patronal, ellos están ausentes. Resulta que se maneja como una empresa privada donde el principal accionista no sabe ni qué pasa adentro. Entonces, como se maneja de una manera tan hermética y se cubren todo, porque esa es la verdad. Ojalá no pase en este gobierno, pero se cubren todo, porque finalmente todos los consejeros terminan firmando todas las adjudicaciones, nadie reclama. Entonces, finalmente pasa esto que leemos, y que hay sobrefacturaciones, se gasta mal el dinero y demás. Pero lo más preocupante, yo creo, IPS, además de la salud, que es lo urgente, es la parte jubilatoria, ¿verdad? Eso sí es, bueno, lo de la salud obviamente es muy preocupante, pero la parte jubilatoria puede traer una crisis social enorme, ¿verdad? Porque no es una crisis financiera ni económica, sino que es social, porque es que los jubilados no puedan tener, digamos, todo su haber jubilatorio si ese dinero no se invierte bien hoy, ¿verdad? Y ahí lo más importante es que es dinero de terceros, ¿verdad? No es dinero de los consejeros, no es dinero del presidente,
Pero ¿verdad? una cosita nomás, porque Carlos estaba contando al empezar el programa, Estefan, una cuestión anecdótica, pero que ilustra un poquito lo que vos estás diciendo. Estaba contando Carlos al empezar el programa, perdón Carlos, porque te voy a repetir, que les tienen 2 días de sesiones y los otros 3 días de sesiones le llenan de tantos papeles que se quedan apremiados por la cotidianidad sin capacidad de planificar. Es correcto, ¿verdad? Entendí bien, ¿verdad? Entonces, por supuesto, el propósito de esto es mantener la inercia. Por eso yo le estoy diciendo a Carlos que yo no sé si con este instrumento se van a poder cambiar las cosas, mi querido Carlos, por lo que estamos. Así que te quiero escuchar porque sobre ese tema. O sea, con toda esta inercia que hay y con todo esto que está contando Estefan, que vos y yo sabemos, ¿cómo cambiamos? Sin hacer la ruptura, sin que los consejeros sean elegidos. Vos sos el ejecutivo, pero ¿quién, quiero decir una grosería, quién carajo es el que está en nombre de los jubilados? Un sinvergüenza. ¿Y quién carajo es el nombre? ¿Puedo hacer un comentario sí, ahí, Enrique, al respecto? Porque ese es un tema interesante. A ver, yo trabajé mucho, digamos, en el tema de IPS, inclusive con gente, obviamente, desde adentro, ¿verdad? Buscando reformas y demás. Y una de las modificaciones que planteamos en el proyecto de ley era justamente que el Consejo de Administración tome las grandes decisiones, pero deje estar en la operativa, ¿verdad? El Consejo de Administración no pueden entrar 50, 100 expedientes es lo que estabas diciendo en cada sesión porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que planteamos en el proyecto de ley era que haya 2 cabezas, así como hay, de hecho, ¿verdad? Un director de salud, un director de jubilaciones, que sean designados, digamos, previo concurso público, o sea, que sean, digamos, personas idóneas para el cargo, y que esas personas lleven la operativa del día a día, y que el Consejo de Administración tome las grandes decisiones, ¿verdad? Pero obviamente nunca pudimos tratarlo en el Senado, hasta hoy está durmiendo ahí el sueño de lo justo, como se dice el proyecto de ley, porque no había la voluntad política de cambiar, pero ahí hay que reformar. Bueno, y ahora que está Carlos y seguramente otra gente que también tiene la intención de hacer bien las cosas, hay que reformar todo, digamos. O sea, hay que sacarle toda esa tarea al Consejo de Administración, hay que darle la responsabilidad a una persona. Lo que pasa es que ahí comienzan a perder poder. Acá el trasfondo de esto es perder poder para tocar la plata. Todo el resto de historia, que los medicamentos, que la salud, todo es historia. Es la parcela del cupo de poder. Entonces mi cupo de poder, que representará, no sé, el 2, el 3, el 5% de todo el presupuesto de IPS, no me toques. Entonces no se cambia el consejo, no se cambia la carta orgánica, no, ¿verdad? Pero ahí tiene que venir una voz de mando fuerte del presidente de la República, que no lo tuvo Mario Abdo, porque una vez íbamos a tratar un proyecto de ley que de hecho había metido Benigno en su momento como presidente de IPS al Congreso, y Mario Abdo retiró el proyecto de ley porque le llamaron y le dijeron que retire, un día antes de la sesión en senadores, ¿verdad? Ojalá el presidente Santiago Peña tenga la voluntad política y el coraje de hacer los cambios, porque si no se hacen los cambios, esto ya, no es una bomba de tiempo que yo creo que ya está explotando, ¿verdad? Pero la explosión va a ser muy grande en jubilaciones si no se hace una reforma. Y yo creo que el tema de la superintendencia de jubilaciones y pensiones es crítico también para todo esto.